Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Boanerges Ramón López. Vengo del departamento de discipulados, asisto a Iglesia Ebenecer Zona 5 y le doy las gracias a mis autoridades por permitirme dar este testimonio. Yo vengo de un departamento que se llama Jutiapa. Nací un 20 de noviembre, pero les quiero contarles que yo fui producto de una violación que le hicieron a mi mamá cuando tenía 15 años ella. Entonces, mi mamá trabajaba en casa y ella me cuenta que la violaron en esa casa donde trabajaba, y pues el Señor permitió que yo viniera a esta tierra a través de esa violación, que en un momento yo a veces me sentía mal por eso, pero poco a poco empecé a entender yo cómo el Señor empezó a hacer la obra en mi vida. Después que nací, pasaron 26 años cuando el Señor me rescató. Yo sé que Él me rescató desde que nací, pero cuando yo tenía 26 años, un 9 de marzo fue que yo acepté a Cristo. Yo me recuerdo que allá en mi pueblo me costó mucho la vida porque yo no tengo papá, yo tengo solo un apellido. Y allá en mi pueblo, pues las familias pueden salir adelante cuando saben quién es el papá, quién es la mamá, y cuando miran que una persona no tiene mamá, que se ve que no está porque está trabajando, pero no hay papá y no sabe de dónde uno vino, pues lo empiezan a rechazar, y hubo mucho rechazo en mi vida, en mi pueblo. A raíz de todo eso, mi forma de pensar, mi forma de salir adelante se me limitó. Yo me recuerdo, para decirles breve eso, que cuando entré a estudiar por primera vez en Jutiapa, la escuela El Cóndor se llamaba, pasé a primero primaria, porque antes no había nada de pre-kinder ni nada, y a primero primaria entré, y me recuerdo que el día lunes llegué a la sección A, y dieron la lista de todos y no apareció mi nombre. Y me salí. El día martes llegué a la sección que seguía, tampoco, para no hacerlo largo, el día viernes encontré la sección del grado que a mí me tocaba, de primero que me tocaba, y repetí 3 veces el primero. Eso a mí se me limitaba, y yo realmente en ese momento pues no lo entendía, y tampoco mis papás, pero era la raíz de todo eso que estaba pasando en mi vida. Pasé a segundo y me trajeron a Guatemala, y aquí estudié segundo, y me regresaron de segundo a primero también, porque no me daba mi mente, y empecé a crecer con un temperamento muy fuerte, un temperamento muy enojado, muy frustrado, y todo era pelear, y me empecé a notar que era una persona muy violenta, y empecé a crecer y a crecer. Entonces se me empezó a dar otras cosas a raíz de todo eso. Se me empezó a dar que cuando empecé a tener novias, a que me gustaran las mujeres, yo me empecé a dar cuenta que supuestamente en ese momento me caían muchas mujeres, supuestamente, pero es una mentira. Y empecé a ser mujeriego. Empecé a la edad de 14 años, pues yo me regresé para mi pueblo. Y mi mamá, me recuerdo que me dijo: bueno, ¿te querés quedar aquí? El que está no me estorba, ni el que se va me hace falta, me dijo. Y me quedé allá con una persona que yo conocía, y solo aguanté un par de años, tal vez 1 año y medio aguanté con ella, y me fui de ahí y me fui a vivir a la calle. Un par de días me fui a vivir a la calle hasta que encontré trabajo. Ahí me encontré una persona que me hizo caso entre la variedad de que yo andaba siempre buscando. Supuestamente yo andaba buscando un refugio porque yo necesitaba el amor de una familia, y lo que encontraba siempre era mujeriar. Y esta persona pues me hizo caso con todas esas cosas feas que tenía, y se juntó conmigo a la edad de 16, casi 17 años. Procreamos una hija, y tampoco ella me aguantó y se logró ir.
Todavía ella se fue embarazada de un niño mío y se me fue y yo me quedé otra vez solo y seguía ese rechazo y seguía ese mal carácter, seguía ese dolor en mi corazón que no entendía qué estaba pasando. Y me volví a quedar solo y seguía haciendo lo mismo. A la vuelta de los años, pues me regresé para Guatemala, me regresé con mi mamá y ahí vivía soltero supuestamente con mi mamá. Y no entendía yo qué pasaba, no entendía. Cuando regresé con mi mamá ya tenía mi mamá otro hijo, porque soy el mayor de 5 y mi mamá tuvo 5 hijos de diferente papá. Eso se aunaba a todo lo que había pasado ya de mi juventud y de mi niñez. Y yo no entendía por qué mi mal carácter. Empecé a trabajar en los buses de ciudad, de ahí donde vivía yo, se llama Ciudad Peronia. Ahí trabajaba en los buses y solo enojado me mantenía. Cualquier cosa que me hacían, todo era empezar yo a querer golpear a la persona. O a veces me salían que me golpeaban a mí también, ¿va? Porque no siempre uno pega. Entonces se me empezó a volver un carácter más fuerte todavía. Me empecé a meter a problemas y yo decía, yo soy bueno para los golpes, y yo miraba que las personas siempre les pegaba. En ese camino, pues gloria a Dios, Dios me presentó a la que es mi esposa ahorita. Dios me trajo a mi esposa, pero ella era cristiana y en ese momento había caído. Y yo dije, aquí ya la hice con ella. ¿Y qué si me junté con ella? Yo me junté con ella. Me recuerdo que un mes fue mi novia. Un mes fue mi novia y el papá le pegó y le dijo, mira, yo a ese no lo quiero. No quiero. Él decía que él no quería ni un camionetero ni un taxista. Y en primer lugar, yo era camionetero en ese momento. Y cuando ella logró salir, la llamé y llegó a mi casa y le dije, mira, si me amás, quédate. Si no, andate. Y ella se quedó, entonces prácticamente me la robé. Entonces yo no sabía lo que estaba haciendo, pero Dios sí sabía que estaba haciendo en mi vida, porque ella, a raíz de la mala vida que yo le empecé a dar nuevamente, yo ya sabía que tenía, yo ya sabía que era tener esposa. Entonces no aprendí de la primera y de la segunda, empecé a hacer lo mismo, mujeriar, y empecé a maltratar a mi esposa. Entonces mi esposa se reconcilió, empezó a ir a la iglesia. Empezó a ir a la iglesia y créanme que en ese momento pues no lo entendía yo, pero para mí, ahora que lo pienso, fue una bendición, porque yo me recuerdo que mi esposa en las noches orando por mí, pasaron 3 años. Esos 3 años fueron los más cruciales para mi vida, porque me empezó a ir de la patada. Me pasaba de todo en el bus, chocaba, tenía problemas y yo no entendía qué estaba pasando y qué si lo que estaba haciendo el Señor en mi vida en ese momento era que el Señor me estaba rindiendo. Me pasaba de todo. Todo me salía mal en los buses y al fin tuve un accidente bien fuerte en el bus, que eso no me permitió ya seguir en los buses y empecé a trabajar de piloto particular con los mismos dueños de los buses. Cambio de vida. Cambio de vida. Entonces mi esposa se reconcilió, empezó a ir a la iglesia. Y créanme que en ese momento pues no lo entendía yo, pero para mí, ahora que lo pienso, fue una bendición, porque yo me recuerdo que mi esposa en las noches orando por mí, pasaron 3 años. Esos 3 años fueron los más cruciales para mi vida, porque me empezó a ir de la patada, me pasaba de todo en el bus, chocaba, tenía problemas y yo no entendía qué estaba pasando y qué si lo que estaba haciendo el Señor en mi vida en ese momento era que el Señor me estaba rindiendo. Me pasaba de todo. Todo me salía mal en los buses y al fin tuve un accidente bien fuerte en el bus, que eso no me permitió ya seguir en los buses y empecé a trabajar de piloto particular con los mismos dueños de los buses. Ellos me dieron trabajo ahí para no dejarme sin trabajo.
Después de ese trabajo, pues yo empecé a taxiar. Como un año trabajé de piloto. No puedo resumir tanto cuánto tiempo, pero sí un buen tiempo trabajé de piloto y empecé a trabajar de taxista. Y ahí fue donde el Señor seguía haciendo la obra en mí porque me empezó a rendir. Yo me recuerdo que un 9 de marzo mi esposa me llevó a una de esas que les dicen cruzada de milagros. Y me llevó a que yo viera, ella iba del IM, pero ella me llevó ahí porque ella seguía creyendo en Dios. Y cuando me llevó ahí, yo me recuerdo que no sentí nada, hermanos. Yo no sentí nada. Solo me recuerdo que le dije al Señor, si tú cambias, cámbiame. Y ya no sentí nada. Le diría una mentira si yo le digo, mire que empecé a temblar y sentí al Señor. No sentí nada. Yo solo le dije al Señor eso. Y me recuerdo que en esa ocasión también mi mamá me acompañó y a mi esposa. Y cuando veníamos para afuera, mi mamá se me quedaba viendo y no creía que yo había aceptado al Señor. Para empezar, ni yo creía tampoco. Entonces, pero me di cuenta que al otro día yo vi el cambio del Señor. ¿Saben en qué vi el cambio del Señor? Porque yo fumaba. Yo tal vez me tiraba una cajetilla de cigarros diario. Y al otro día se me había olvidado que yo había aceptado a Cristo. Y me recuerdo que va un cliente, que ese cliente le gustaba fumar. Y me dice, fumemos, me dice. Está bueno, le digo. Y se me había olvidado que había aceptado. Cuando esa persona encendió el cigarro, me recuerdo yo que paré porque acababa de almorzar y, pues perdonen, pero todo para afuera donde me dio tanta vasca el cigarro. Y no entendía, pasé cerca de un mes con esa vasca y cada vez que sentía el olor del cigarro hasta que el Señor hizo que yo ya no fumara. Pero fue un cambio de un día para otro. Un 9 de marzo acepté, un 10 de marzo yo ya tenía esa vasca donde no podía yo fumar, tenía asco al cigarro. Me daba por sacar lo que tuviera en el estómago cuando sentía el olor. Entonces yo ahí fue que empecé a ver el cambio. Otra de las cosas que yo me recuerdo que empecé a ver, pero así rapidísimo, mi esposa me empezó a decir, mira, me dice, ya no dices malas palabras. Cuando yo era una persona de pueblo, de oriente, camionetera, era súper malcriada. Y mi esposa, ya viste que ya no decís malas palabras. Y empecé a ver el cambio. Otro cambio que vi rapidísimo fue que si supuestamente yo creía que era guapo en el mundo porque tenía un montón de mujeres, el Señor me hizo ver que no y me quitó todo atractivo, que el único que me mira guapo es mi mujer y mi hija. Y yo agradezco a Dios por eso, porque eso me cambió mi vida, porque eso pasaba mujeriando en el mundo y siempre me sentía solo. Siempre me sentía solo. Pero cuando el Señor me trajo a sus pies y Dios me quitó todo eso, yo empecé a ver el cambio, porque empecé a ver cómo me enamoré de mi esposa por primera vez. Empecé a amarla, a amar a mi hija y decía, Señor, ¿y esto qué es? Aunque ya no hay mujeres, yo ya no me siento solo, yo me siento arropado con mi familia. Y yo me crecí sin padre, con una madre muy esforzada trabajando, pero ella estaba ausente siempre, entonces me sentía solo me sentía. Cuando el Señor se me presentó ese 9 de marzo y yo no le dije, cámbiame, Señor, como un Dios. No, yo lo adopté como que si era mi papá. Entonces yo dije, me perdí 26 años creyendo que no tenía papá. Y el Señor hasta el sol de hoy se me ha presentado como un padre, siempre un padre proveedor. Y yo me recuerdo que Él me empezó a hablar con Josué 1:9 y me decía siempre que me esforzara. Y así me iba a sacar adelante, siempre. Y empecé a ver yo a un padre que me empezó a hablar. Me empezó a hablar de muchas maneras y empecé a ver cómo el Señor cambiaba mi vida, pero como un padre. El padre que nunca tuve, siempre lo encontré. Siempre lo encontré, siempre Él me hablaba de una de otra forma,
hasta me corregía y me hacía sentir que me corregía como un papá, diciéndome, no, eso no está bien. Y empecé a ver la manifestación de mi Señor Jesucristo como un padre, siempre a su hijo proveendo. Yo no tenía a quien pedirle antes nada, porque no tenía papá ni familia a quien pedirle. Mi mamá me decía, cuando me sobre te compro un par de zapatos. Nunca le sobraba, y lo que había, y encima que los perdía, los dejaba tirados porque me gustaba andar siempre con jeans. Y me empiezo a dar cuenta que lo que yo le pedía al Señor me lo empezaba a brindar, me lo empezaba a dar. Eso fue una maravilla para mi vida. Eso fue algo que me enamoré del Señor y me enamora cada vez más. Y de ahí me empieza a hablar Él y me dice, te tienes que casar. Algo que en el mundo ni por mi mente pasaba a casarme. Y se me empezaron a complicar las cosas, y me recuerdo que fue tanto el anhelo de honrar al Señor para casarme y honrar a mi esposa, que en la sala de mi casa donde vivíamos allá en Peronia, mi hija tenía unos anillos de dulce, unos que traían unos dulcitos pegados de plástico. Y me recuerdo que mi hija nos lo dio, y yo le dije, Señor, aquí en la tierra es papel, pero yo sé que tú nos puedes casar. Y nos casamos con mi esposa ahí delante de mi hija, porque yo tenía un anhelo profundo de casarme y de honrar a mi padre y honrar a mi esposa. Y me recuerdo que habían unos problemas legales, y por lo cual yo no podía casarme, y el Señor me abrió puertas sobrenaturales y se arreglaron los problemas legales. Y me recuerdo yo que vine a Benecer. Dios me trajo de primero a otra iglesia, pero de esa otra iglesia me envió para acá a Benecer. Y me recuerdo que yo quería servirle al Señor con todo mi corazón. Con todo mi corazón le quería servir yo al Señor. Cambio de vida. Cambio de vida. Y nos casamos con mi esposa ahí delante de mi hija, porque yo tenía un anhelo profundo de casarme y de honrar a mi padre y honrar a mi esposa. Y me recuerdo que habían unos problemas legales, y por lo cual yo no podía casarme, y el Señor me abrió puertas sobrenaturales y se arreglaron los problemas legales. Y me recuerdo yo que vine a Benecer. Dios me trajo de primero a otra iglesia, pero de esa otra iglesia me envió para acá a Benecer. Y me recuerdo que yo quería servirle al Señor con todo mi corazón. Con todo mi corazón le quería servir yo al Señor. Y al primer departamento que llegué fue a discipulados. Y ahí encontré una familia. Encontré una familia que yo bendigo a los hermanos de discipulados. Y me empezó el Señor a dar una gran familia. Después de ellos me empecé a conocer muchos más de la iglesia, y empecé a ver una gran familia que tenía. Y yo decía, Señor, de primero no tenía papá y te conocí. De ahí solo no tenía familia, solo tenía a mi mamá y a mis hermanos. Y no tenía más familia. Los demás para mí son parientes, porque honestamente no en ese momento no los miraba. Yo miraba solo a mi mamá esforzándose siempre, tratando de sacarnos adelante. Y empecé a encontrar una familia grandísima en Benecer, que me envolvió, me amó y me sigue amando. Y yo estoy impresionado cómo el Señor me empezó a dar un padre, me empezó a dar una familia. Entonces me voy a discipulados. Y otra cosa que me impacta que el Señor hizo, solo les digo un paréntesis aquí. Desde que el Señor me trajo a sus pies, yo dije, el Señor me dio una preciosa vida. Una preciosa vida que yo cada día le agradezco al Señor por una vida tan linda que me dio con todos sus problemas. Porque cuando decimos que es una vida preciosa, creemos que es llena de riquezas, No, hay muchos problemas, pero estando con el Señor, es una bendición esta vida en Cristo. Entonces empecé a llegar a discipulados. Empecé a llegar y lo primero que el Señor hizo fue enamorarme de la palabra. Y me recuerdo que me le pegaba a un hermanito que él ponía Biblias en las computadoras.
Y yo quería ver eso. ¿Por qué les estoy contando esto? Por lo primero que les conté del primero primaria, que no pasaba de ahí. Llegué solo a quinto primaria y a la mitad dejé el sexto por desobediente y quería andar yo en la calle, entonces no pude estudiar. Entonces mi vida se truncó en mi mente porque no avanzaba en el estudio. Yo creía que para qué era estudiar si yo podía trabajar y ganarme el dinero con mis manos. Y vengo a discipulados y lo primero que hace el Señor es enamorarme de la palabra y empiezo yo a ver cómo ponían Biblias en las computadoras y me le empecé a pegar a este hermano. Yo lo bendigo a este hermano que algo así me hacía por un ladito, pero como yo lo miraba como un hermano, aunque me hiciera por un lado, y me empezó a enseñar cómo se ponían las Biblias y el Señor me empieza a quitar esa maldición de la mente, donde no me daba mi mente, ese tope de la mente que a veces uno tiene para estudiar, que dice uno, no, es que no le entiendo, es que no quiero estudiar. Esas cosas el Señor me las quitó a través de la palabra. Empecé yo a ver cómo instalaban Biblias y yo empecé a instalar Biblias también y me empecé a instalar yo también y empecé a ver cómo el Señor me quitó aquella maldición de que no quería estudiar yo y se me volvió una adicción estar todos los días estudiando. Se me quitó aquella mi pastor, mi apóstol dice taras mentales que uno a veces no le da a su cabeza. El Señor empezó a hacer la obra en mi vida a través de la Biblia. Empecé a poner Biblias y a medida que ponía Biblias, a medida que leía la Biblia, a medida que oía la palabra en discipulados, se me empezaba a quitar, perdonen la palabra, lo tonto, tal vez lo ignorante del mundo, que el mundo había puesto, se me empezó a quitar. Y aquella sed, y con quinto primaria, empiezo a manejar las computadoras, empiezo a encontrarle un sentido a toda la tecnología, porque yo sé que si yo no estuviera en la iglesia o si no siguiera en la iglesia, de nada me serviría toda la tecnología porque no hallo para qué usarla. Pero estando en Cristo, yo sí sé para qué se hizo la tecnología, para esos programas de Biblia preciosos que Dios permitió a algunos estudiosos crear. Y Dios hizo la obra a través de la palabra de Dios, a que yo me introdujera en el mundo de la tecnología. A mí a veces le dicen a personas de mi edad, es que los atropella la tecnología. A mí no me atropella la tecnología. A mí fue una bendición la tecnología y eso ha sido una bendición también para ayudarle a mi hija en los estudios. Y empecé a ver la vida preciosa que el Señor hizo. Empecé a ver cómo el Señor me empezó a amar a través de los hermanos. Créanme, no estoy afamando a Ebenecer, pero sí estoy afamando a Dios, lo que Dios hace en Ebenecer. Al menos a mi persona. Me han tratado tan bien, todos los hermanos me han bendecido tanto. Y yo digo, Señor, qué preciosa familia me diste aquí en Ebenecer. Y fíjense que entonces ya me falta poquito por terminar y les concluyo el testimonio de mi esposa. Entonces el hermano diácono que estaba en ese entonces me dijo, ¿querés servir? Sí, Leo. ¿Y cómo estás en tu vida, en tu casa? Me dice. Me gustó que se me metiera en mi casa porque me dijo, ¿no estás casado? No puedes servir así, me dice. Tenés que casarte, me dice. Y más con ganas me casé y un 16 de junio del 2015 el Señor me permitió casarme. ¿Y saben por qué escogí ese 16? Porque ese 16 caía martes. Me casé yo en mi casa con mi primo que era abogado, que me casó por lo civil, pero en la noche tocaba discipulado y yo vine y traje los papeles y le dije en ese entonces al diácono, mire diácono, yo quiero servir. Aquí traigo la constancia donde yo me casé y estoy en orden. Quiero servirle al Señor y quiero honrarlo. Y me recuerdo que eso me marcó mi vida, porque todos mis hermanos me bendijeron ese día. Todos pasaron a orar por mí y podían decir, pero si el martes sí, pero porque yo quería bendecir a mis hermanos dándole las gracias por todo lo que habían hecho.
y el Señor hizo la obra en ese martes. Ese martes fue, no lo olvido yo, no lo olvido que con mis limitaciones económicas vine yo al discipulado y le dije al diácono, aquí está, terminó el discipulado y él habló, miren hermanos, el hermano, ¿se recuerdan de él? Él vino el año pasado y él quiere ponerse en orden y trajo los papeles. Y me bendijeron un montón, hermano. No se me va a olvidar ese día que el Señor me trajo sus pies. Entonces yo los bendigo. No es todo mi testimonio, pero es parte del testimonio. Y les doy las gracias y los bendigo a cada uno por permitirme dar este testimonio. Pasen buena tarde. Dios les bendiga. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.